Ah, ya se grabó, ya se está grabando ya. Bien, chicos, a ver, ¿me confirman por favor la presentación de la pantalla y la grabación? Ya está. La presentación de la pantalla. ¿Todos ven la pantalla? Sí. Sí, profe. Aquí ya está. Sí, profesor. Muy bien. Muy buenas tardes a todos, jovencitos. Bienvenidos al aula virtual de Historia. Quienes dan la bienvenida es el profesor Víctor Rodríguez Tejada, profesor principal de la Academia Bryce, siempre con los primeros puestos en 18 años. El día de hoy entonces vamos a aprovechar el momento, vamos a aprovechar el tiempo y vamos a desarrollar entonces el tema de Mesopotamia, balota 3, de lo que es civilizaciones antiguas. Veamos, primero, ¿qué importancia tiene Mesopotamia? ¿Por qué es importante Mesopotamia? La escritura. Ya desarrollaron la escritura. Primera civilización, profesor. Sí, es la primera civilización. A ver, vamos a relacionar lo que dijo su primer compañero con lo que dijo su compañero ahora. Hablemos de la escritura. ¿Por qué razón apareció la escritura? Para poder, en el caso de Mesopotamia, apareció para poder referir cantidades en la producción agrícola. Recuerda, y ahora tomamos lo que dice la segunda, ¿no? Su compañero que dijo, es la primera civilización. ¿Qué pasó para que apareciera la civilización? Recuerda, tuvieron que desarrollar, por ejemplo, dos nuevas actividades que les permitieron convertirse en sedentarios. ¿Cuáles son esas actividades? Agricultura y ganadería. Correcto. Agricultura y ganadería. Recuerda, según Gordon Shell, ¿cómo le llamó al territorio donde apareció por primera vez la agricultura y ganadería y también el sedentarismo y la revolución neolítica? ¿Cómo se llamó el territorio? ¿Cómo se llamó el territorio? Jóvenes, recuerden, balota 1, de la parte final de lo que es revolución ¿El neolítica. conjunto fértil? Ah, correcto. La media luna fértil. Bien, la media luna fértil. Entonces, ahí se dieron muchos avances tecnológicos. La escritura es uno de ellos. El urbanismo, las matemáticas, la numeración sexagesimal. ¿Bien? Entonces, eso es lo que produjo, jovencitos, la primera civilización del mundo, la civilización más antigua. Si yo te preguntara, por ejemplo, el día de hoy, Mesopotamia, ¿qué es el día de hoy? ¿Qué territorio tenemos aquí? Irak. Es Irak, ¿correcto? Es Irak. ¿Dónde se encuentra Irak, jovencitos? En lo que conocemos el día de hoy como el suroeste del Asia Central. Repito, suroeste del Asia Central. Suroeste del Asia Central. Bien, digamos, a ver, vamos a ver lo siguiente. Si nosotros extendiéramos el mapa, bien, por ejemplo, por aquí estaría pues el Asia Central. Bien, suroeste del Asia Central. Si fuera el sureste del Asia Menor, otra referencia, aquí donde dices hititas, estos jovencitos es justamente el Asia Menor. ¿Dónde está entonces Mesopotamia con respecto al Asia Menor? En el sureste. Con respecto al Asia Central, en el suroeste. ¿Ya? Muy bien, ahora sí. Luego, ¿qué límites desarrolló esta cultura? ¿Dónde o qué territorios embarcó? Bien, esta cultura. Tenemos, por ejemplo, que en la parte norte, por aquí, jovencitos, estaban las montañas de Armenia, montañas de Armenia. Al sur, el Golfo Pérsico. Al este, la meseta de Irán y los montes sacros. Al oeste, los desiertos. Por aquí tenemos el desierto de Siria y por acá, jovencitos, por aquí tenemos el desierto de Arabia. Límites. Luego, tenemos las regiones geográficas. Dos regiones, Alta Mesopotamia
Baja Mesopotamia. Repito, Alta Mesopotamia, Baja Mesopotamia. En Alta Mesopotamia, ¿qué destacó, jovencitos? Como era una zona montañosa, recuerda, por las montañas de Armenia, aquí prácticamente abunda, dice, el pasto. Por lo tanto, la actividad económica más importante sería la ganadería. En la parte sur, prácticamente es el territorio que está entre los dos ríos. Recuerda que la palabra Mesopotamia significa entre ríos. Muy bien, es una zona del valle. La actividad más importante es la agricultura. Culturas. ¿Cuáles son las culturas, jovencitos, que se desarrollaron? La primera cultura, jovencitos, ¿sí? Se le llamó la cultura sumeria. ¿Dónde se ubicó? Bien, en la Baja Mesopotamia. Baja Mesopotamia, ¿ya? Muy bien. En este caso, la cultura sumeria, jovencitos, no tuvo capital. Estaba formada por ciudades-estado. Bien, ciudades-estado. ¿Recuerdas, jovencitos, de repente cuando mencionamos las ciudades-estado griega? Algo parecido. Bien, ¿cuáles eran las principales ciudades-estado de Sumeria? Ur, Lagash, Uruk, por ejemplo, entre las principales. Bien, estos jovencitos, este territorio, ¿cómo se le llamó originalmente? Se le llamó Sumer, de ahí viene el nombre Sumeria. Luego, de la cultura sumeria viene la cultura acadia. ¿Ya? La cultura acadia, jovencitos, va a ser la segunda cultura, la segunda gran cultura. Tuvo como capital la ciudad de Akkad, de ahí deriva el nombre, Acadia. Muy bien. Y después de los acadios viene una tercera cultura que tuvo como capital Babilonia. ¿Cómo se llamó la cultura, jovencitos, que tuvo como capital Babilonia? Caldea. Caldea. Al norte vamos a encontrar primero una ciudad llamada Asur. Asur. Esta ciudad de Asur, jovencitos, fue la primera capital que tuvieron los asirios. Pero posteriormente, ¿qué hicieron los asirios? Trasladaron prácticamente su capital y entonces de repente, si has leído la Biblia, vas a recordar la ciudad de Nínive. Bien, la ciudad de Nínive fue la capital importante de Asiria. Por último, hablamos de los ríos. Bien, como te dije hace un momento, la palabra Mesopotamia, ¿qué significa? Meso, entre, pótamos, ríos. Entre ríos. Muy bien, ¿por qué entre ríos? Porque vamos a reconocer, cositos, que el territorio lo recorren dos ríos. Uno en el lado occidental llamado el Éufrates y otro río en el lado oriental llamado el Tigris. Repito, occidental, Éufrates. Oriental, Tigris. Ambos ríos nacen de las montañas de Armenia. Repito, ambos ríos nacen de las montañas de Armenia. Muy bien, ahora, ¿qué características tiene cada uno de ellos? Resulta, cositos, que el Éufrates es el más largo, ¿ya? 2.400 kilómetros aproximadamente. Y el Tigris, más o menos sus 1.900 kilómetros, aunque hay algunos que afirman que es 2.000. Pero aún así, entonces, el río Éufrates queda pues como el más largo. ¿Qué característica tiene el Tigris? Es el más violento, porque dice que de la noche a la mañana, bien, la puede inundar o puede aumentar de nivel. Obviamente esto depende de las lluvias que se dan en Mesopotamia. ¿Cómo se llama, jovencitos? Es que le llamaron Idilat, rápido como una flecha. Rápido como una flecha. Ahora, miles de años atrás dice que los dos ríos desembocaban por separado en el Golfo Pérsico. Pero, ¿qué es lo que ha pasado, jovencitos? Bien, cuando arrastran todo el material desde las montañas de Armenia, incluso por el producto de la lluvia, resulta, jovencitos, entonces que van a formar, dice, una especie de meseta a la parte final. Repito, antes desembocaban estos dos ríos por separado. Bien, desembocaban por separado. Pero como empezaron a formar, repito, por el material que arrastraban, formaron una meseta. ¿Qué ha pasado con los dos ríos? Han unido sus caudales. Bien, y tenemos entonces un río que ha sumado los caudales del río Tigris con los del río Éufrates. ¿Cómo se llama ese nuevo río? Se llama Shatt el Arab. Recuerda, Shatt el Arab. ¿Qué significa Shatt el Arab? Río de los árabes. Río de los árabes. Muy bien, jovencitos. Ya está, continuamos. Vamos a ver periodos. ¿Cuál es el primer periodo, jovencitos, de Mesopotamia? Van a ser los sumerios, la civilización más antigua de la Tierra en este momento. ¿Ya? La civilización más antigua de todo el mundo, sumerios. Ahora, ¿qué pasó, jovencitos? Según se dice, los sumerios no eran propios de la meseta, o perdón, del territorio de Mesopotamia. ¿Eran de dónde? El Asia Central. Llegaron por el Golfo Pérsico y se establecieron prácticamente en la parte sur, lo que conocemos nosotros como la Baja Mesopotamia. Ahí se desarrolló la cultura sumeria. Pregunta, ¿esta ciudad sumeria tuvo capital o esta cultura sumeria tuvo capital? No, ¿Qué tuvieron entonces? ciudades-estado.
Correcto. Tuvieron ciudades-estado. Dentro de las principales ciudades-estados que tenemos Ur, tenemos Uruk, tenemos Larsa, Lagash. Pero te voy a pedir que te acuerdes solamente de 2 ciudades. ¿Por qué 2 ciudades? Porque se han encontrado elementos arqueológicos muy importantes. Por ejemplo, la ciudad de Ur. ¿Por qué se caracteriza la ciudad de Ur? Porque aquí se han encontrado, jovencitos, dice, las murallas, ¿sí?, más gruesas de la historia. O sea, esta ciudad tenía, dice, pues, murallas de 27 metros de grosor. Oiga, ¿por qué se construían murallas para una ciudad? Protección. Correcto, protección. ¿Te recuerdas la historia bíblica de la Torre de Babel? Sí. Correcto. ¿Qué dice la torre de Babel? ¿No? Que todos los hombres se pusieron de acuerdo. Muy bien, ¿para qué? Para construir pues una torre, ¿sí?, tan alta que alcanzara a los mismos dioses. Diosito se enojó con ellos y ¿qué es lo que hizo? Los castigó. ¿Cómo los castigó? Con diferentes lenguas. Imagínate entonces que esto es como una especie de mito, ¿ya?, que hay que saber interpretar. Bien, ¿qué te dice el mito? Bueno, según las muestras arqueológicas, Mesopotamia era un territorio muy fértil, muy, pero muy fértil. Por lo tanto, ¿qué pasaba con las poblaciones? Querían asentarse en ese territorio. Entonces, ¿qué hacían, jovencitos? Invadían el territorio. Como te dije hace un momento, los sumerios no eran propios del lugar. Ellos llegaron del Asia Central, invadieron el territorio. Ahora, de repente vas a recordar cuando explicamos acerca de la revolución neolítica, que te dije, para desarrollar la agricultura, bien, o para producir más, ¿qué es lo que tienen que hacer? Utilizar conocimiento, como por ejemplo la observación de los planetas, de los astros, de la naturaleza, ¿no? Sobre todo sus cambios, y establecieron prácticamente calendarios. Dicho sea de paso, los sumerios establecieron un calendario lunar. ¿Bien? Y luego, cuando hablamos, por ejemplo, de la cultura egipcia, ellos hicieron un calendario solar. Por eso cuando hagamos Egipto, ya vamos a comprar calendarios. Ahora, para poder tener estas observaciones, ¿qué es lo que hicieron los sumerios? Van a construir sigurats, ¿sí? Construyeron sigurats. Bueno, para la población que decían, muy bien, vamos a escuchar los mensajes de los dioses. Recuerda que los sacerdotes son los que gobiernan prácticamente estas ciudades. Pero, ¿por qué tan altos? Para alcanzar a sus dioses. Resulta que los sumerios adoraban, pues, a sus dioses, y sus dioses eran, pues, los astros. Eran observatorios astronómicos. Ahora, la concentración de personas hicieron pues que los sumerios crearan prácticamente las primeras ciudades, el urbanismo. Bien, las ciudades más antiguas prácticamente le pertenecen a la cultura sumeria. Profesor, por ahí he escuchado, por ejemplo, que la ciudad de Jericó sería la ciudad más antigua, o de repente que la ciudad de Catalhuyuk en Turquía sería prácticamente la más antigua urbe en el mundo, con de repente unos 8.000, 7.000 años antes. Uruk tendría sus 4.000 años, 4.000, 4.500 años antes de Cristo. Pero ¿qué resulta, jovencitos? Resulta pues que estas ciudades se perdieron y no desarrollaron más allá de la urbe. Los sumerios hicieron esto, crearon muchas cosas que vamos a mencionar ahora, jovencitos, y a través del comercio prácticamente dieron a conocer sus adelantos científico-técnicos. Y cuando se va a difundir a través del comercio sus adelantos científico-técnicos, ¿sí?, las zonas aledañas también van a desarrollarse. Tenemos entonces que la civilización más antigua del mundo nos deja el urbanismo. Recuerda que ellos hicieron las primeras observaciones astronómicas. Muy bien, inventaron la cerveza. Qué rico. A propósito, hablando de la cerveza. ¿Por qué cerveza? A ver, si te recuerdas, ¿cuáles fueron las primeras plantas en ser domesticadas? La cebada. La cebada, pues rica cebada, ¿sí o no? La rica cebada. Bien, y en ese tiempo, jovencitos, dice, era más seguro tomar cerveza que tomar agua. Dirás, ¿pero por qué? A ver, los futuros ingenieros químicos del Perú, díganme. También los médicos, así que no se quedan atrás. ¿Por qué en esa época era más seguro tomar cerveza que tomar agua? No saber. Por favor. Es que en ese tiempo el hombre no tenía mucha, ¿cómo te podría decir? Las fuentes de agua estaban contaminadas. El caso de la salubridad no era pues muy conocido. Entonces tomabas agua qué sé yo, de un manantial y ahí pues defecaban todos los animales, ¿no? Y te enfermabas, claro está.
Entonces, ¿qué era más seguro? La cervecita. ¿Con qué no te enfermabas? ¿Con qué no te enfermabas? Por favor, un par y bien heladas, por favor. Un par de barriles, profe. Mínimo, ¿sí o no? Mínimo. Claro. Ya tú dirás. ¿Qué dirías? Estoy promoviendo la chelación. Ya, muy bien. Oiga, como les dije anteriormente, la producción de la agricultura y la ganadería motivó pues que la cultura sumeria inventara formas de referencia como la escritura y también la numeración sexagesimal. Otro también dice que tuvieron la numeración decimal, ¿ya? Pero la numeración sexagesimal fue la preferida. Y recuerda también la escritura. ¿Qué tipo de escritura se desarrolló en Mesopotamia? Cuneiforme. Cuneiforme, ¿correcto? Muy bien. Ojo, aparte, como ellos son la primera cultura, y recuerda que las primeras culturas se asentaron generalmente a orillas de los ríos para aprovechar el agua y desarrollar su agricultura. ¿Qué desarrollaron en la agricultura, jovencitos? Para poder extender sus tierras de cultivo, ¿qué hicieron? Crearon, ¿bien? Inventaron, ampliaron, ¿qué cosa? Sistemas hidráulicos. Aparte, también crearon los primeros sistemas de cultivos. A eso le tenemos que agregar, jovencitos, que van a inventar el arado. Inventaron el arado, inventaron la rueda, crearon la literatura, crearon el ladrillo. ¿Qué más crearon? Los códigos de leyes más antiguos. Bien, entonces, esta cultura que produjo tanto conocimiento, el día de hoy simplemente la historia como lo reconoce, como la base cultural del mundo, o la base cultural de Mesopotamia. Como te dije anteriormente, a través del comercio, sus conocimientos, sus adelantos científico-técnicos permitieron que otras zonas aledañas pudieran desarrollarse. Se dice que los sumerios inventaron la rueda y que a través del comercio la rueda llegó prácticamente a Egipto. Primer periodo. Vamos al segundo periodo. ¿Qué pasó, jovencitos? Otra invasión, una segunda invasión al territorio de Mesopotamia. Te dije que era un territorio muy rico y que no tenía fronteras naturales. Entonces viene el pueblo acabio y tenemos a un personaje conocido como el rey Sargón, que es considerado como el primer emperador de la historia. ¿Qué es lo que pasó para ser considerado el primer emperador de la historia? Recuerda, bien, la cultura sumeria estaba formada por ciudades-estado. ¿Qué hizo entonces el rey Sargón? Hace campaña militar y prácticamente conquista, ¿sí?, a todas las ciudades sumerias y unifica el territorio. Al unificar el territorio, entonces se va a crear el primer imperio de la historia. Tercer periodo, el imperio caldeo, o también conocido como el imperio babilónico. Bien, en la Biblia los conocían con el nombre de los amorreos. Muy bien, ¿qué pasó en este periodo? En este periodo, jovencitos, tenemos o destaca el sexto rey llamado Hammurabi. Hammurabi es famoso ¿por qué? ¿Qué lo hace famoso? Código de leyes. El código de leyes de Hammurabi. El código de leyes de Hammurabi. Eso lo hizo famoso. Y ojo, ese código de leyes también es necesario analizarlo porque hace una cosa muy, pero muy interesante. ¿Ah? Bien, ahora, la cultura caldea tuvo una capital. ¿Qué capital? ¿Cuál fue la capital? Babilonia. La ciudad de Babilonia. Bien, y por el centro de la ciudad de Babilonia pasaba justamente el río Éufrates. Siguiente periodo. La caída de la cultura caldea se debió, jovencitos, a que Mesopotamia fue invadida por tres pueblos: los pueblos hititas, los casitas y los mitanos. Hititas, casitas y mitanos. Hititas, casitas y mitanos. Ahora, de los tres, nos vamos a recordar a los hititas. Vamos a poner en rojito. ¿Por qué los hititas? Porque ellos son los que van a establecer o van a llevar a Mesopotamia el hierro. Fue el primer ejército de la historia en utilizar el hierro. Ojo, para adelantarnos un poquito más, voy a aprovechar lo siguiente. Los hititas también llevaron el hierro ¿dónde? A Egipto. Bien, a Egipto. Y se enfrentaron, por ejemplo, con un faraón de la dinastía 19, de la época del Imperio Nuevo, llamado Ramsés II. Ramsés II, y prácticamente van a firmar, dice, el primer tratado de paz internacional en el mundo. ¿Cómo se llamó? Kadesh. ¿Qué pasó con estos tres pueblos? Fueron asimilados por otra invasión. ¿No? Esta invasión era del pueblo asirio. El pueblo asirio es considerado, jovencitos, en la historia del mundo antiguo como el pueblo más sanguinario del mundo antiguo.
prácticamente el desarrollo de un gran ejército y sus tácticas militares las inventan los asirios. Ellos inventaron el servicio militar obligatorio. Ellos inventaron la ingeniería militar. Ellos inventaron las armas de asedio. Y fueron muy violentos. Bien, entonces van a tener, jovencitos, emperadores muy importantes, dentro de los cuales voy a mencionar, por ejemplo, a Tel-Alfazar. Voy a mencionar al rey Sargón II, que hizo una reforma legislativa. ¿Te acuerdas del Código de Hammurabi? Que era del siglo XVIII. Muy bien. Habían pasado prácticamente 12 siglos y nadie se había atrevido a cambiar ese código. Pero entonces este rey Sargón, jovencitos, hizo cambios. Entonces hizo una renovación de la legislación. Tenemos también al rey Asurbanipal. ¿Qué tiene de especial el rey Asurbanipal? Resulta, jovencitos, que con este rey, jovencitos, se va a dar la conquista de Egipto. Entonces, el imperio asirio abarcó el Próximo Oriente y también abarcó Egipto. Conquistó a los egipcios. Muy bien. Ahora, ¿qué pasó con este pueblo? Probablemente por los métodos que aplicaba al momento de imponer su autoridad, repito, fueron muy sanguinarios. Entonces, dos reinos que lo odiaban, digamos, van a hacer una alianza. Eran los caldeos, ¿sí? Los caldeos, o sea, estamos hablando de Babilonia, con su capital, y los medos, Media, el imperio medo, con su rey Ciaxares. Y en el caso de Babilonia, su rey se llamaba Nabopolassar. ¿Qué hicieron ellos? Una alianza, entonces atacaron, dice, en el caso de Nabopolassar y los caldeos, atacaron por el sur, ¿bien? A Nínive, la capital de los asirios, y Ciaxares y el ejército medo atacaron por el norte. Desaparecieron prácticamente a la ciudad y a toda su población. El último periodo, llamado el Imperio Neocaldeo, o también es conocido como el Segundo Imperio Babilónico. En este caso, el rey que lo inicia es justamente aquel que ayudó a derrotar a Asiria, el rey Nabopolassar, pero destaca más su hijo Nabucodonosor. Nabucodonosor. ¿Qué es lo que hizo Nabucodonosor, jovencitos? ¿Qué es lo que es interesante? O sea, ¿por qué lo recuerda la historia? Porque mandó a hacer, por ejemplo, una de las maravillas del mundo antiguo, conocida como los jardines colgantes de Babilonia. Jardines colgantes de Babilonia. Muy bien, ¿qué pasó con el imperio neocaldeo? Resulta que en el año 539 los medos son derrotados por otro imperio que viene, jovencitos, ¿sí? De su lado izquierdo. ¿Y cómo se llamaba ese imperio, jovencitos? Invade el imperio medo. ¿Y qué pasó con el imperio medo? Desaparece. ¿Y qué aparece, jovencitos? Aparece Persia. El imperio persa. Bien. Listo. Entonces, ¿qué hace el imperio persa? Va a invadir Mesopotamia, derrotando prácticamente al último rey. Algunos dicen que es Nabónido, otros dicen que es el rey Baltasar. Esto ocurrió en el año 509. Ahora, ¿qué pasó con los Persia, al conquistar Mesopotamia, ¿cómo quedó Mesopotamia? Prácticamente como una satrapía. ¿Qué es una satrapía? Era la designación para una provincia persa. ¿Muy bien? Listo. Organización social. Como toda sociedad de la antigüedad, es una sociedad vertical. ¿Por qué? Porque los que gobiernan, ¿dónde están? Están arriba. Los que tienen el poder están arriba. Y son generalmente parte de la nobleza o también parte, pues, de los sacerdotes. Ellos tienen el poder y probablemente, jovencitos, lo vamos a explicar cuando hagamos Hammurabi. Bien, ellos hacen creer que son prácticamente como seres divinos. ¿Para qué? Para lograr la sumisión de todas las demás clases sociales. También poseen una organización burocrática, ¿ya? O sea, una burocracia entrenada para el mantenimiento de un sistema. Y los que trabajan y tienen que pagar impuestos, pues el pueblo, y los que no tienen derecho son los esclavos. Por las características entonces de la sociedad que podemos encontrar en Mesopotamia, podemos decir entonces que es una sociedad vertical. ¿Por qué sociedad vertical? Porque las órdenes, jovencitos, se dan arriba, ¿ya? Se dan arriba y tienen prácticamente que obedecerse hacia abajo. ¿Ya? Listo, sociedad vertical. También es una sociedad jerarquizada, o sea, quiere decir que hay clases sociales que ocupan determinadas jerarquías y esas jerarquías van a estar de acuerdo a qué? A la posición política o social y también por cuestión de sangre, más o menos como que se parece pues al tema de los incas que hemos tratado, este tema, ¿no? La sociedad. Organización económica. Como tenía prácticamente la afluencia de dos ríos, o sea, tenía prácticamente el agua asegurada y era, recuerdo, un territorio muy fértil. Ellos produjeron entonces una enorme cantidad de producción agropecuaria.
bien, llámese, por ejemplo, cereales, frutos, legumbres, bien, ganado, y recuerda que por el exceso de la producción de cebada, entonces, ¿qué van a hacer? Van a producir la ricachela. Ahora, como tienen una sobreproducción, ¿qué van a hacer? Van a hacer entonces comercio. Y recuerda, gracias al comercio, jovencitos, ellos van a lograr la expansión de sus conocimientos o sus avances tecnológicos y permitieron que otras zonas también pudiesen desarrollarse. Oiga, entonces, ¿gracias a qué se hizo esto? Gracias al comercio, gracias al comercio. Bien, el comercio, recuerda, fue digamos, el medio por el cual esa cultura creada por ese territorio pueda llegar a otras culturas. Organización política. Vamos a recordar, ¿qué tipo de agrupación política tuvo Mesopotamia en la etapa de los sumerios? ¿Fue un reino? ¿Fue una monarquía? ¿Un imperio? ¿Qué fue? ¿Qué fue, jovencitos? Oli, ¿qué fue? ¿Imperio? Un imperio. ¿Fue un imperio? ¿Fue un imperio? No. Los sumerios estamos hablando. ¿Qué fue? Si hemos dicho ciudad-estado. 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 El rey de esa ciudad-estado tenía un título, se llamaba Ensi. La palabra Ensi significa señor de los campos. Él era el rey de una ciudad. Pero que resulta que el Ensi, el rey, era el jefe de digamos, la organización política y también de la organización militar. Entonces, ¿qué pasó? Resulta que había otro personaje, en este caso un príncipe sacerdote, llamado Patesi, considerado prácticamente el pastor de los fieles, representante de esos dioses intermediarios, ¿no? De los pedidos del pueblo frente a estos dioses. Bien. El Patesí, recuerda que era un príncipe sacerdote. En otras palabras, jovencitos, quiere decir entonces que habían dos personas que prácticamente tenían el poder, uno el aspecto político, el aspecto militar, y el otro tenía el poder religioso. Luego, ¿qué pasó con los acadios? Recuerda que los acadios, vamos a recordar al rey. ¿Cómo se llamó el rey que unificó Mesopotamia o unificó Sumeria? Sargón. El rey Sargón. La palabra Sargón significaba el rey verdadero. Muy bien, él al conquistar el territorio unifica la parte política, la parte geográfica y la parte militar, o sea, la parte territorial, la unifica. Y luego vamos a hablar de Caldea, y en este caso vamos a recordar al rey Hammurabi, que todos prácticamente conocen por su código de leyes. Pero este hombre hizo algo especial. Él, jovencitos, se hizo ver como descendiente de los dioses. Le hizo creer a su población que él era un dios. La pregunta es entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué pretende hacerle creer a su pueblo que este rey era un dios? Evitar que se rebele. Puede ser. Otra idea. Que lo veneren. A ver, ya, puede ser. Puede ser, puede ser. ¿Qué otra idea se te ocurre? ¿Te acuerdas cuando tu mamá probablemente te decía esto, no? Pórtate bien, hazme caso, si no Diosito te va a castigar. ¿Te acuerdas? Cuando eres niñito, Sí, sí, sí. cuando eras pupilo. Ya, haz caso, si no Diosito te va a castigar. Bueno, la idea es la siguiente, jovencitos. La idea era pues que Hammurabi le hace creer al pueblo que él es un descendiente de los dioses, él es un elegido. ¿Y por qué hace eso? Porque quiere la sumisión, quiere la obediencia de ese pueblo. ¿Te recuerdas cuando hablamos, por ejemplo, de Grecia y por qué se le reconoce a Grecia? ¿Te acuerdas, por ejemplo, que los conocimientos, qué hace con los conocimientos Grecia? ¿Recuerdan en filosofía? ¿Te acuerdas cuando hablamos? ¿Qué hicieron los filósofos? Le quitan el conocimiento, por ejemplo, a los sacerdotes, que prácticamente dominaban y lo tenían prácticamente como una propiedad suya, el conocimiento. Entonces, ¿qué hicieron los griegos? Pues le quitaron eso, bien, y empezaron prácticamente a cambiar la mentalidad de todas las personas.
a creer o a dejar de creer en los dioses y a creer en el mundo de una manera racional. Bien, oiga, pero ¿de dónde parte pues esa situación, ¿no? de que los, los gobernantes eran pues dioses, ¿no? Desde la cultura mesopotámica. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hace Hammurabi? Unifica, recuerda, el poder político con el poder religioso. Muy bien. Una vez a Augusto se le ocurrió preguntar hace mucho tiempo atrás, jovencitos, con respecto a los factores de clasificación. O sea, vas a encontrar arte en Mesopotamia, listo. Entonces va a tener factores de clasificación. ¿Cuáles son? La guerra, la religión y el entorno natural. Guerra, religión y entorno natural. Muy bien, con respecto, por ejemplo, a estos tres factores, recuerda la producción, ¿ya? ¿Se debió a quién? O sea, ¿quién ordenaba pues que el arte reprodujera solamente elementos de la guerra? ¿Quién ordenaba que el arte reprodujera solamente aspectos religiosos? Bien, el Estado y la religión. El Estado y la religión influyeron, ordenaron. ¿Sabes qué? Queremos un arte de este tipo. Pero a eso le vamos a aumentar el entorno natural, o sea, el tipo de material en el cual se va a hacer el arte. A ver, hace un momento mencionamos, por ejemplo, de todos los pueblos que tuvo Mesopotamia o de todas las culturas, que había una que le encantaba la guerra. ¿Te acuerdas? Sitios. Asiria. Correcto, Asiria. la cultura asiria. Muy bien. El arte de la cultura asiria, jovencitos, como ustedes ven en la figura, bien, en las infografías, van a ver, por ejemplo, que se representa aquí a reyes enfrentándose a bestias salvajes, a reyes aplastando a sus enemigos, pisoteando a sus enemigos. ¿Por qué, jovencitos? Porque ese arte tiene un mensaje. Entonces, por ejemplo, necesitas conquistar un territorio porque mueves tu economía pues en base a la posesión de la tierra, del saqueo, correcto, la venta de esclavos, etcétera, etcétera. Entonces, necesitas convencer a tu pueblo para que te acompañe en esa campaña militar y puedas obtener la victoria. Pero ¿cómo lo vas a convencer? Le vas a decir que este pueblo tiene pues a un rey poderoso, que nadie va a vencer, que tiene, sí, al rey más fuerte, al cual probablemente todos le tienen miedo. Entonces ese pueblo, a través de esas imágenes, se va a convencer, sí, no, este rey es poderoso, ya vamos a la guerra. Listo, eso es en el caso de la guerra. La segunda parte, la religión. Hay dos culturas que destacan el aspecto religioso. ¿Cuáles son? La cultura sumeria y la cultura caldea. Entonces, ellos le van a dar preferencia, jovencitos, bien, ¿a qué? Al arte. Y otra cosa, en el aspecto de la gobernación, recuerda que la religión predomina el aspecto del gobierno, o sea, prácticamente son los sacerdotes los que gobiernan. Ahora, ¿cómo vamos a ver esto, jovencitos, en la práctica? Pues vamos a encontrar, por ejemplo, esculturas en actitud religiosa. ¿Y cómo lo reconocías que estaban en actitud religiosa? Porque tenían las manos cruzadas en el pecho, así como está la figurita de aquí. O en todo caso se van a dedicar, por ejemplo, a la construcción de sigurats. ¿Qué eran los sigurats? ¿Qué eran los sigurats? Pirámides escalonadas. Correcto, pirámides escalonadas, pirámides escalonadas. Muy bien, listo. Prácticamente estas ciudades de la cultura caldea estaban predispuestas, ¿sí? Como punto central tomaban el sigurat más importante y alrededor de ese sigurat prácticamente planteaban una serie, el urbanismo, por decirlo así. Entonces, el centro importante de toda ciudad de la cultura caldea era el sigurat. Hablando de los sigurats. Muy bien, resulta que los sigurats, recuerdan, eran construcciones religiosas que fueron hechas de qué material. El entorno natural lo tenemos que ver, el tercer tema, entorno natural. Recuerda que en gran parte del territorio mesopotámico no existe piedra, pero sí bastante arcilla. Entonces, con esa arcilla, ¿qué hicieron? Ladrillos. Cocieron los ladrillos, los adobes, y entonces obtuvieron ladrillos. Y ojo, también inventaron la mayólica. Entonces, cuando hacen sus construcciones, estas torres eran demasiado decoradas, ¿no? Cada piso era decorado totalmente, ¿no? Con la mayólica. Ahora, ¿por qué los hacen tan altos? Creo que te había comentado hace un momento. Porque eran, pues, lugares de observación astronómica. Pensaban, pues, que podían alcanzar a sus dioses. Era lo que le hacían creer a su pueblo. Pero era para hacer observaciones astronómicas. Y no fallar. Ahora, ¿qué tiene que ver el entorno natural, profesor, en todo esto? Ya. Vamos a suponer, pues, que tenemos un sigurat de 3000 años antes de Cristo. 3000 años antes de Cristo.
Si estamos en el siglo XXI, dime, ¿cuánto tiempo de duración tendría este sigurat? Oli. Oli. Como profe no entendí bien. ¿Pero Ya, eso puede despacito. repetir? No te preocupes, con manzanitas, para que no te duela, ¿ya? Con manzanitas. Repito. Gracias, profe. Mira, tienes, ya, mira, despacito, despacito, para que no te duela, ya. Tienes un templo, un sigurat de 3500 años antes de Cristo. Está hecho de ladrillo o adobe. Hasta hoy, siglo XXI, ¿cuántos años de duración tendría? 5600. Aproximadamente sus 5000 años. Ya pones 5000 años. ¿Tú crees que durante 5000 años el adobe o el ladrillo van a resistir el paso del tiempo? No. Claro que no. Entonces, ¿qué pasó con los hitos? Muchos de estos sigurats se vinieron abajo, considerando la enormidad que eran, pues eran de 120, 130, 140 metros de alto. Se vinieron abajo. Y con el tiempo formaron, dice, cerros naturales. Tells, así le llamaron. ¿Ya? Repito. Ups. Tells. Que la palabra tells significa cerro natural. Tells. Muy bien, hasta que un italiano, bueno, nadie les daba bola a la cultura mesopotámica. Si no, de repente puedes revisar, qué sé yo, algún librito de historia universal de la década del 80. De repente de tu abuelito, a ver, revísale su librito de historia universal, vas a ver que lo primero que hacían en aquella época de la historia era colocar primero a Egipto y después a Mesopotamia. Y con respecto a Egipto, pero había un montón de información, ¿no? Que las pirámides, que el río, que la población, que los sistemas hidráulicos, que el conocimiento, que la matemática, etcétera, etcétera, etcétera. Era bastante la información. Con respecto a Mesopotamia, Mesopotamia tenía pues un mar de caritas. ¿Y todo por qué? Porque nadie le daba bola en ese momento a la cultura mesopotámica, hasta que hubo un italiano, Emili Botta, que empezó a excavar pues en esos cerros naturales y encontró pues que no eran cerros, eran construcciones hechas de adobe que por la cantidad de años que habían pasado simplemente se vinieron abajo. Entonces recuerda, el arte en Mesopotamia va a estar dispuesto de acuerdo al material. En la cultura siria, jovencitos, recuerda que era una cultura que estaba cercana pues a las montañas de, ¿cómo se llaman estas montañas? Montañas de Armenia. Entonces, si había piedra, hacían pues su decoración de piedra. Y en el resto del territorio la piedra era pues muy escasa. Entonces, como te dije, ¿qué había que hacer? Había que tomar pues la arcilla y coserla. Bien, entonces no te olvides, jovencitos. ¿Cuáles son, digamos, los que elegían el tema del arte en Mesopotamia? El Estado y la religión. ¿Cuáles son los factores de clasificación del arte mesopotámico? Tenemos tres. ¿Cuáles son? La guerra, la religión y el entorno natural. Hablando de sigurats. La palabra sigurat tiene dos significados. Recuerda que hubieron varias culturas. En uno de los significados podría ser montaña sagrada. La otra, el otro significado, pues, significaba camino al cielo. Ahora, ¿cuál es la intención de estos sigurats? ¿Por qué hacerlos tan altos? Porque recuerda, mientras más altos era mejor. Bien, eran prácticamente, recuerda, observatorios astronómicos. Claro, que a la gente no le decían, sí, acá ven a observar, pues, no, la posición de Venus, no, sino, jovencitos, que simplemente dice, en los templos estaba prohibido la entrada del pueblo. Profesor, entonces, ¿cómo seguían adorando a esos dioses? ¿No? Y obviamente, bajo la adoración de estos dioses, también recuerda que se cobraba impuestos. ¿Cómo lo hacían, jovencitos? A través de procesiones. Los mesopotámicos conocían a sus dioses a través de las procesiones. Ahora, les hacían creer, bien, a los seres humanos comunes y mortales, bien, que no podían entrar al templo, ya que el dios principal, estaba morando ¿dónde? En el último piso, que era conocido pues como la morada del dios. Esa morada del dios, que es el último piso, tenía dos partes, la mesa de sacrificios y el altar.
Nadie podía entrar excepto los sacerdotes. Bien, excepto los sacerdotes. Ojo, pero recuerda que estos sacerdotes son astrónomos. ¿Por qué lo han hecho tan alto estas figurats? Para poder observar la posición de los astros. ¿Era de qué material, jovencitos? De adobe. Ahora, las paredes, bien, ella recuerda una estructura alta y estaba prácticamente cubierta ¿con qué? Con mayólicas. En otras palabras, azulejos. Cada ciudad importante prácticamente disponía en el centro su figurat y prácticamente la organización de la ciudad se daba alrededor del templo. A ver, futuros ingenieros civiles y arquitectos, díganme qué forma arquitectónica tiene un figurat. Pirámide. Primero, la base. Cuadrada. Correcto, es una base cuadrada, correcto, base cuadrada. Y luego, por ahí dijeron la palabra pirámide, pero te falta algo más. Es una pirámide escalonada, como si tuviera graditas, pues, ¿no? Pirámide escalonada, trunca, porque no tiene punta. No tiene punta. Muy bien, listo. Cada ciudad, repito, importante tenía su figurat. Kish, Eridu, Ur, Babilonia y Uruk. Sigamos con arquitectura. Como te dije, van digamos, en el medio pues de la ciudad construían el zigurat y el resto de la ciudad se tenía que ordenar en función del zigurat. Entonces van a aparecer los grandes centros políticos religiosos como por ejemplo Babilonia, por ejemplo Acadia, por ejemplo Nínive. Bien. Ahora, ¿por qué las murallas? Hace un momento creo que habíamos preguntado por qué las murallas. Como te dije, ¿qué ciudad tenía las murallas más gruesas? Ur. La ciudad de Ur, ¿ya? ¿Y por qué ciudad de jovencitos? Porque, repito, el territorio pues fue invadido varias veces, como era un territorio muy rico, ¿ya? El territorio muy rico, entonces, ¿qué pasó, jovencitos? Cada ciudad podía defenderse tranquilamente pues a través de sus murallas. En la Biblia, que es sobre todo en la parte del Antiguo Testamento, y dicho sea de paso también, jovencitos, si ustedes han leído la Biblia, van a recordar, por ejemplo, oye, son las 7:05. Uy, yo seguro que ya me están llamando de otra clase. Como te dije, estas ciudades tenían puertas enormes, ¿no? Y en la Biblia, como te dije, habían pues descripciones de que podían pasar por esas puertas, enormes puertas, hasta 100 vacas, por ejemplo. Para terminar, jovencitos, en arquitectura destaca, por ejemplo, en lo que es la cultura siria, el palacio de Sargón II, conocido como Khorramshahr. ¿Por qué? Porque es el palacio más grande de toda Siria. En la entrada de los palacios asirios, que son generalmente palacios laicos, bien, te iba a recibir prácticamente, ¿qué cosa? Los toros alados. Toros alados. Bien, esas esculturas iban a recibirte en la entrada. Y en las paredes de estos palacios encontrabas decoración en alto relieve, generalmente con temas asociados pues a los gobernantes asirios. Bien, jovencitos, nos va a faltar un poquito de tiempo para poder terminar este tema. Lamentablemente hoy día no puedo hacer seminario con ustedes porque tengo las fijas historias a las 7. Yo apenas termino el seminario y tengo que volar para hacer ese programa en el Facebook. Ya, de repente en otro momento, o si es posible de repente el viernes, completamos este tema y, ojo, tendríamos que evaluar también Mesopotamia. A propósito, ¿cómo vamos a evaluar incas? Te lo digo así rápidamente, jovencitos. Lo siguiente. Primero, haces un formulario, 30 preguntas. Los que superen los 20 aciertos pasan a la segunda parte, panel, en el mismo día. Y solamente ellos van a participar. Los demás van a ser invitados y van a observar nada más. Así de fácil.